Nunca olvidaré el día que descubrí que mi vida era una mentira. ¡Ay, mis amores! Fue como si un rayo me cayera encima, directo en el pecho, dejando todo chamuscado por dentro. Me llamo Ana María, tengo 62 años y vivo en este pueblito chiquito de México, donde el sol quema la tierra todo el día y las noches se llenan de grillos cantando. Imagínense una casita humilde, con paredes pintadas de amarillo descolorido por el tiempo, un patio con macetas de geranios rojos que yo cuido como si fueran mis hijitos, y el olor a café fresco que siempre flota en el aire por las mañanas. Ahí he pasado 35 años casada con José Luis, mi esposo, el hombre que creí que era mi todo. Él trabaja en un taller de carpintería, haciendo muebles para la gente del pueblo, y yo vendo mis artesanías en el mercado. Manteles bordados, rebozos coloridos, cosas que hago con estas manos arrugadas pero fuertes. Tenemos 2 hijos ya grandes, María Elena y Juan Carlos, que me han dado 4 nietecitos preciosos. Los domingos, la casa se llena de risas cuando vienen a comer pozole, y José Luis siempre cuenta chistes tontos que nos hacen doblarnos de la risa. Pero ese día todo cambió. Estaba yo sola en la cocina, limpiando los trastes después de la comida, cuando oí el pitido de su teléfono sobre la mesa. Lo miré de reojo, como si fuera una serpiente lista para morder. José Luis había salido al taller, diciendo que tenía un encargo urgente, pero algo en su voz me sonó falso, como cuando uno miente para no herir. ¿Alguna vez han sentido eso, mis queridas? Ese cosquilleo en el estómago que te dice que algo no anda bien, pero lo ignoras porque duele pensarlo. Bueno, yo no lo ignoré esa vez. Tomé el teléfono con manos temblorosas y ahí estaba, un mensaje de una tal Clara. Te extraño, mi amor. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Ay, Dios mío, sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le escribía así a mi José? Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes, pero no lloré, no todavía. Me senté en la silla de madera que él mismo hizo para mí, con el teléfono aún en la mano y el corazón latiéndome como tambor en una fiesta. Si estás escuchando esto desde tu casita en Ciudad de México, o quizás desde Guadalajara, o hasta de algún rinconcito en el norte, déjame un comentario diciéndome de dónde nos oyes, ¿va? Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene, porque esta historia apenas empieza y va a tener más vueltas que un camino de montaña. Les voy a contar un poquito más de cómo era mi vida antes de ese mensaje maldito, para que entiendan el tamaño del golpe. Imagínense levantándome al amanecer, con el gallo cantando afuera y preparando el desayuno para José Luis, huevos rancheros con tortillas recién hechas, chile picante como a él le gusta. Él siempre me daba un beso en la mejilla antes de salir, diciendo, eres mi reina, Ana María. ¡Ay, qué tonta fui al creerle tanto tiempo! Nuestro pueblito se llama San Miguelito, un lugar donde todos se conocen, donde vas al mercado y la doña Rosa te pregunta por tus hijos y el padre en la iglesia te bendice con una sonrisa. Yo soy de esas mujeres que han dedicado la vida a la familia, cosiendo, cocinando, criando. María Elena, mi hija mayor, vive a unas cuadras con su esposo y los 2 niños. Viene a verme casi todos los días, trayendo flores del jardín o un pedazo de pastel que horneó. Mamá, eres la mejor, me dice siempre, y yo le respondo con un abrazo apretado. Juan Carlos se mudó a la ciudad grande por trabajo, pero llama cada semana, contándome de su vida allá. Los nietos son mi alegría. El chiquito de 5 años corre por el patio persiguiendo mariposas, y la niña mayor me ayuda a bordar con sus deditos torpes pero llenos de entusiasmo. La casa huele a lavanda que planto yo misma. Y por las noches, José Luis y yo
nos sentamos en el porche a ver las estrellas, platicando de nada y de todo, o al menos eso pensaba yo. Pero ahora, con ese mensaje quemándome los ojos, todo se sentía como un sueño roto. «¿Te extraño, mi amor?», repetía en mi cabeza, como un eco malo. Me paré y caminé por la sala, tocando las fotos en la pared. Nuestra boda, con José Luis guapo en su traje prestado, yo con mi vestido blanco sencillo, los niños de bebés riendo, vacaciones en la playa una vez hace años. Cada foto era como una puñalada. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Era yo ciega o él tan hábil para esconder? Sentí un nudo en la garganta, como si me ahogara en mi propio aire. Mis amores, ¿han pasado por algo así? Ese momento en que el suelo se mueve bajo tus pies y no sabes si agarrarte o caer. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si vieran un mensaje así? ¿Lo confrontarían de inmediato o esperarían como yo con el pecho ardiendo? Dejé el teléfono en su lugar como si nada, pero mi mente era un remolino. Me fui al patio a regar las plantas para calmarme. El sol pegaba fuerte, quemándome la piel, pero no tanto como el fuego dentro de mí. Recordé cómo nos conocimos José Luis y yo, en una fiesta del pueblo, bailando al son de la banda. Él era alto, con bigote espeso, y me sacó a bailar una cumbia. «Eres la más bonita del pueblo», me dijo, y yo me sonrojé como una niña. 35 años después, aquí estoy, dudando de todo. Volví a la cocina. Preparé un té de manzanilla para tranquilizar los nervios, pero el vapor subía como mis pensamientos revueltos. ¿Clara? ¿Quién demonios era Clara? ¿Una vecina? ¿Alguien del taller? ¿O peor, una desconocida que había entrado en nuestra vida como ladrona? Me senté de nuevo, mirando el teléfono como si pudiera hablar. Quería borrarlo, romperlo, pero no. Algo me decía que había más, que esto era solo la punta del iceberg. Mis manos temblaban tanto que derramé el té en la mesa. Limpié el charco con un trapo, pensando en todas las veces que José Luis llegaba tarde, diciendo, «El trabajo, mi amor, ya sabes cómo es». Y yo, tonta, le creía, le servía la cena caliente, le masajeaba los hombros cansados. ¡Ay, qué dolor tan grande! Como si me clavaran espinas en el corazón. Pero no iba a llorar, no todavía. Me paré frente al espejo del baño. Vi mi cara. Arrugas alrededor de los ojos de tanto reír, cabello gris peinado en un moño, labios que habían besado a ese hombre miles de veces. «¿Quién eres tú ahora, Ana María?», me pregunté en voz baja. Una mujer traicionada, pero no derrotada. Salí del baño y me dirigí a la habitación, donde guardo mis cosas personales. Saqué un viejo diario que no usaba desde hace años y empecé a escribir. La fecha, el mensaje, mis sentimientos. Era como desahogarme con una amiga invisible. «Hoy descubrí que José me engaña», escribí, y las lágrimas por fin cayeron, mojando el papel. Pero entre el llanto sentí una chispa de rabia. No iba a dejar que esto me destruyera. Si estás oyendo esto desde Tijuana o desde Monterrey, o quizás desde un pueblito como el mío, déjame saber en los comentarios. ¿Has sentido esta rabia que quema, pero también te da fuerza? Suscríbete, mis amores, porque esta historia va a enseñarte que nosotras, las mujeres, somos como el cactus, pinchamos cuando nos tocan mal. El atardecer llegó, pintando el cielo de naranja y rosa, y yo seguí en la casa, sola con mis pensamientos. José Luis tardaba en volver, y cada minuto era una eternidad. Caminé por el pasillo, tocando los muebles que él hizo. La mesa donde comemos, las sillas talladas con flores. Cada uno era un recuerdo, pero ahora contaminado. Me asomé por la ventana, viendo a los vecinos pasar. La doña Carmen con su carrito de tamales, el chico del pan en su bicicleta. Todos con sus vidas normales, y yo aquí, en mi tormenta personal.
Volví a la cocina, preparé la cena mecánicamente. Frijoles refritos, arroz, unas tortillas. El olor llenó la casa, pero no me dio hambre. Mi estómago era un nudo. Pensé en llamar a María Elena, contarle todo, pero no, aún no. Quería estar segura, no alarmarla por nada. En cambio, me senté en el porche con una manta sobre las piernas, mirando la calle vacía. Los perros ladraban a lo lejos y el viento traía el aroma de las flores nocturnas. ¿Por qué, José? ¿Qué te faltaba conmigo?, murmuraba para mí misma. Recordé nuestra luna de miel en un hotelito barato en Acapulco. Caminatas por la playa, besos bajo las palmeras. Parecía tan real. Pero ahora, duda tras duda me asaltaba. ¿Cuántas veces había mentido? ¿Eran sus viajes al mercado excusas? Sentí un frío en los huesos, a pesar del calor residual del día. Me levanté y entré, cerrando la puerta con llave, como si pudiera encerrar el dolor afuera. Pero no, estaba adentro, en mí. Me acerqué al teléfono de nuevo, lo tomé y esta vez miré más. Historial de llamadas, fotos, nada obvio, pero el mensaje seguía ahí, como una herida abierta. Lo leí una y otra vez. «Te extraño, mi amor». Cada palabra era un latigazo. Puse el teléfono en la mesa, me crucé de brazos y respiré profundo. El reloj de pared tic-tacaba, marcando el tiempo que se me escapaba. Afuera oí el motor de un carro acercándose. ¿Sería él? Mi corazón aceleró, un mezcla de miedo y enojo. Me paré junto a la ventana, espiando entre las cortinas, con las manos sudadas y el pecho apretado. El carro se detuvo frente a la casa y reconocí el ronroneo familiar del motor viejo de José Luis. Mi pulso se aceleró aún más, como si estuviera a punto de estallar, pero me obligué a mantener la calma, fingiendo que nada pasaba. Él entró por la puerta con su sonrisa de siempre, cargando una caja de herramientas, y me dio un beso rápido en la frente. «Hola, mi reina, qué rico huele la cena», dijo, sin notar el temblor en mis labios. Me tragué el veneno que subía por mi garganta y le serví el plato, observándolo de reojo mientras comía. Esa noche, acostados en la cama, con la luz de la luna filtrándose por las persianas, no pude dormir. Mi mente volaba hacia atrás, hacia esos días en que todo parecía un cuento de hadas antes de que las sombras se colaran. Recuerdo nuestra boda como si fuera ayer. El pueblo entero reunido en la plaza, con mariachis tocando Cielito Lindo, y yo con mi vestido blanco bordado por mi mamá, nerviosa pero feliz. José Luis me miró a los ojos durante los votos, prometiendo amarme hasta el fin de los tiempos, y yo le creí con todo el alma. Éramos jóvenes, él con 25, yo con 22, y empezamos en una casita rentada, con poco más que un colchón, y sueños grandes. Él trabajaba duro en el taller, tallando madera hasta que las manos le sangraban, y yo vendía frutas en el mercado para ayudar. Nuestras noches eran simples. Cenábamos sopa de fideos, platicábamos de los hijos que vendrían y nos acurrucábamos bajo las cobijas raídas. Cuando nació María Elena, fue como un milagro. José la cargaba como si fuera de cristal, cantándole nanas que inventaba sobre la marcha. «Esta es mi princesita», decía, y yo sentía que mi corazón se hinchaba de orgullo. Luego vino Juan Carlos, un torbellino de energía, y la casa se llenó de juguetes hechos por las manos de su papá. Caballitos de madera, carritos tallados. Los fines de semana íbamos al río a hacer picnic con tortas de jamón y refrescos fríos, riéndonos de las travesuras de los niños. José siempre tenía una sorpresa, una flor silvestre para mí, o un chiste que nos hacía rodar por el pasto. Esos recuerdos me golpeaban ahora como olas furiosas, contrastando con el hombre que roncaba a mi lado, ajeno a mi tormenta interior. A la mañana siguiente me levanté antes del alba, con los ojos hinchados de tanto pensar.
Preparé el café como siempre, pero cada sorbo amargo me recordaba la bilis en mi boca. José se fue al taller temprano, con un te quiero casual, que sonó hueco en mis oídos. Sola en la cocina, empecé a notar las grietas que habían estado ahí todo el tiempo, pero que yo había ignorado como tonta. Hace unos meses, él empezó a llegar más tarde de lo usual, culpando al tráfico o a clientes exigentes. Es el negocio, Ana, hay que aprovechar, decía, pero sus ojos evitaban los míos, desviándose hacia la ventana o el plato. Al principio lo creí. Después de todo, el taller iba bien, vendiendo mesas y sillas a los turistas que pasaban por San Miguelito. Pero luego vinieron las llamadas misteriosas. El teléfono vibraba en su bolsillo durante la cena, y él salía al patio a contestar en voz baja, riendo de una forma que no le conocía. ¿Quién era?, preguntaba yo, y él respondía, un proveedor nada importante, con una sonrisa forzada. Mis amigas en el mercado empezaron a cuchichear. Doña Luisa me dijo un día, mientras compraba mis hilos para bordar, vi a tu José platicando con una mujer en la cantina del centro. Parecía muy animado. Yo lo negué, riéndome. Seguro era una clienta, pero por dentro se me revolvió el estómago. Otro día encontré un recibo en su pantalón, una cena para dos en un restaurante de la ciudad vecina, un lugar fancy que nunca hemos visitado juntos. Fue con un socio, explicó cuando lo confronté, pero su voz titubeó y yo dejé el tema para no pelear. Ahora, conectando los puntos, todo encajaba como un rompecabezas maligno. ¿Cuántas noches había estado yo sola, cosiendo bajo la lámpara tenue, mientras él andaba sabe Dios dónde? Me senté en el patio, con el sol calentando mis rodillas, y dejé que las lágrimas rodaran libres por fin. Pero entre el llanto surgió una determinación nueva, como una semilla brotando en tierra seca. Decidí actuar, no quedarme como una estatua de sal. Esa tarde, después de vender mis rebozos en el mercado, donde fingí sonrisas para las clientas habituales, volví a casa y revisé su cajón de la mesita de noche. Nada incriminatorio, solo facturas y monedas sueltas, pero el teléfono seguía siendo la clave. Esperé a que él durmiera esa noche, con su respiración pesada llenando la habitación, y me escabullí a la cocina. Con dedos sigilosos desbloqueé el aparato. Sabía su contraseña, el cumpleaños de los niños, y busqué en los mensajes. Ahí estaba Clara de nuevo. No puedo esperar a verte mañana, amor. Trae el dinero que prometiste. Mi sangre se heló. No era solo una aventura. Había algo más turbio, como un negocio sucio mezclado con traición. Otro mensaje. Eres el único que me entiende, José. Sentí náuseas, como si me hubieran pateado el vientre. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Revisé el historial. Llamadas frecuentes a un número desconocido, siempre por las tardes. Copié el número en un papelito, lo guardé en mi delantal y borré mis huellas digitales del teléfono. De vuelta en la cama, me quedé mirando el techo con la mente girando como un trompo. Al día siguiente, fingí normalidad. Le preparé su desayuno favorito, huevos con chorizo, y le deseé buen día con un beso forzado. Pero por dentro planeaba. Llamé a María Elena desde el teléfono fijo cuando él no estaba. Hija, ven a verme esta tarde, pero no le digas a tu papá, le dije en voz baja. Ella llegó con una canasta de frutas, preocupada en su cara redonda. Nos sentamos en el porche, con el viento agitando las hojas de los árboles. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te ves pálida?», preguntó, tomándome la mano. No le conté todo, solo lo suficiente. Tu papá actúa raro, hija. Llega tarde y hay llamadas extrañas. Ella frunció el ceño. Lo he notado también. El otro día le pregunté por qué olía a perfume de mujer y se enojó. Ay, eso fue como una confirmación más, un clavo en el ataúd de mi matrimonio.
Platicamos horas, recordando tiempos mejores, pero con un velo de tristeza. No te preocupes, mamá, yo te apoyo, dijo ella, abrazándome fuerte. Esa noche, sola de nuevo porque José tenía una entrega urgente, me paré frente al espejo del dormitorio, iluminado por la luz amarilla de la bombilla. Miré mi reflejo, ojos enrojecidos, pero con un brillo nuevo de resolución. No vas a salirse con la tuya, José Luis, susurré, tocando el vidrio frío con la punta de los dedos. Voy a descubrir todo, y entonces veremos quién ríe último. Mi pecho subía y bajaba con una respiración profunda, cargada de una furia contenida que me daba alas. Esa furia contenida me impulsó a moverme con sigilo al día siguiente, como una sombra acechando en el mercado bullicioso de San Miguelito. Mientras vendía mis artesanías bajo el toldo rayado por el sol, mis ojos escaneaban la multitud, buscando cualquier pista sobre esa Clara que había invadido mi mundo. Doña Rosa, la verdulera de al lado, me notó distraída y me ofreció un atole caliente, pero yo solo asentí, con la mente en otro lugar. «Estás rara hoy, Ana María», comentó ella, pero la esquivé con una excusa sobre el calor. En casa, por la tarde, fingí una siesta para que José Luis no sospechara, pero en realidad planeaba mi próximo paso, seguirlo sin que se diera cuenta. Él salió diciendo que iba a entregar un mueble a un cliente en las afueras, y yo, con un rebozo cubriéndome la cabeza como disfraz improvisado, lo seguí en mi bicicleta vieja, pedaleando a distancia por los caminos polvorientos flanqueados de nopales. El sudor me corría por la espalda, pero la adrenalina me mantenía alerta. Llegó a un cafecito modesto en el borde del pueblo, con mesas de plástico bajo un techo de lámina, y se sentó en una esquina apartada. Me escondí detrás de un carro estacionado, el corazón martilleándome en los oídos como un tambor de guerra. Minutos después apareció ella, Clara, una mujer de unos 40 años, con cabello teñido de rubio falso y ropa ajustada que gritaba ciudad grande, no como mis faldas sencillas de algodón. Se besaron en la mejilla, demasiado cerca para ser solo amigos, y se sentaron a platicar en voz baja. Me acerqué lo suficiente, fingiendo buscar algo en el suelo para oír fragmentos. «José, amor, ¿trajiste lo que prometiste? Ese dinerito para el negocio nos va a cambiar la vida». Él asintió, sacando un sobre del bolsillo. «Es de nuestros ahorros, Clara, pero vale la pena por ti». Ay, mis queridas, fue como si un cuchillo me atravesara el alma. No solo me engañaba con caricias robadas, sino que robaba nuestro futuro, el dinero que habíamos guardado gota a gota para la vejez o para ayudar a los hijos. Ese negocio sonaba a estafa, algo turbio, como invertir en tierras falsas o quién sabe qué. Clara rió bajito, tocándole la mano. «Eres un encanto, mi rey. Ana María ni se imagina». Oír mi nombre de sus labios fue el colmo. Sentí un volcán erupcionando en mi pecho, pero me mordí la lengua para no gritar. Me alejé temblando, pedaleando de vuelta con las piernas flojas, pero la rabia se transformó en un acero frío durante el camino. Ya no era solo dolor de esposa herida, era indignación de mujer pisoteada, de madre protegiendo lo suyo. En casa me encerré en el baño, dejando correr el agua para ahogar cualquier ruido, y lloré en silencio, pero solo un rato. Luego me sequé la cara y me miré en el espejo empañado. «Basta de lágrimas, Ana, ahora peleas». Esa noche, cuando José regresó oliendo a café y perfume ajeno, le sonreí como si nada, sirviéndole enchiladas verdes que preparé con manos firmes. «Qué rico, mi amor», dijo él, y yo respondí, «para ti todo», pero por dentro tramaba. Al otro día contacté a don Arturo, un viejo amigo que es abogado en el pueblo vecino. Lo visité en su oficina polvorienta, llena de papeles amarillentos y un ventilador ruidoso.
Arturo, necesito consejo discreto, le dije, sentándome en la silla crujiente. Le conté lo esencial, sin detalles escabrosos, el engaño, el dinero transferido. Él ajustó sus gafas gruesas. Ana María, si hay pruebas, puedes reclamar lo tuyo en un divorcio, pero reúne evidencia, fotos, extractos bancarios. Asentí, tomando notas en un cuadernito. Gracias, viejo. No dejaré que me deje en la calle. De regreso, pasé por la casa de Juan Carlos en la ciudad. Lo llamé antes para que viniera de visita sorpresa. Pero como él estaba lejos, hablé con María Elena otra vez, esta vez en su cocina, mientras pelábamos mangos para una salsa. Hija, es peor de lo que pensé. Tu papá no solo anda con otra, sino que usa nuestro dinero para ella. Sus ojos se abrieron grandes. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo me encargo, pero necesito tu apoyo. No digas nada aún. Ella me abrazó. Cuenta conmigo siempre. Esa conversación me dio alas. Ya no estaba sola en esta batalla. Con las pruebas en mente, empecé a actuar como detective en mi propia casa. Una mañana, mientras José se bañaba, revisé su cartera. Encontré un recibo de transferencia bancaria a nombre de Clara López, por una suma que me dejó sin aliento, suficiente para comprar un carro nuevo. Lo fotografié con mi teléfono viejo, que apenas usaba, y lo escondí en una caja de zapatos bajo la cama. Otro día, lo seguí de nuevo, esta vez a pie por las calles empedradas, hasta que lo vi entrar en una tiendita de celulares. Salió con un sobre similar. Me escondí en un portal, sacando fotos borrosas pero útiles con el zoom. Clara apareció minutos después, besándolo en la boca esta vez, y yo capturé el momento, sintiendo un triunfo amargo. Esto es por nosotras, pensé, refiriéndome a mí y a mis hijos. Por las noches fingía migraña para evitar sus caricias, diciendo, «Estoy cansada, José», y él se dormía sin insistir, probablemente aliviado. Pero yo velaba, planeando. Contactaría a un investigador privado que don Arturo recomendó, un tipo discreto de la capital que cobraba poco. Necesito rastrear a esta Clara, le dije por teléfono, en voz baja desde el patio. Deme detalles, señora, respondió él, y le di el número copiado. Mientras tanto, reuní documentos, el libro de ahorros conjunto, facturas de la casa, todo lo que probaba que ese dinero era nuestro, no solo suyo. María Elena me ayudó a escanearlos en su computadora, en su casa, para no levantar sospechas. «Mamá, eres valiente», me dijo, y yo respondí, «No es valentía, hija, es supervivencia». Cada paso me fortalecía, como si estuviera tejiendo una red para atrapar al traidor. Los días se volvieron una rutina de engaños mutuos. Yo sonriendo por fuera, recolectando por dentro, él mintiendo con excusas cada vez más flojas. Una tarde, en el mercado, oí chismes de doña Luisa. Esa Clara es de la ciudad, viuda con ambiciones, anda con varios. Eso me dio más munición. La investigué por mi cuenta, preguntando a vendedores ambulantes que viajan. «Sí, la conozco, es astuta como zorra», dijo uno. Anoté todo en mi diario secreto, que ahora era un arsenal de notas. Contacté al investigador. Encuentre si hay más víctimas. Él prometió resultados en una semana. Mientras, preparé el terreno familiar. Llamé a Juan Carlos por video, fingiendo una charla casual. «Hijo, ven el fin de semana. ¿Hay algo importante?» Él notó mi tono. «Mamá, ¿estás bien?» «Lo estaré, mi rey». La idea de confrontarlo ante todos crecía en mí como una tormenta, una cena donde destaparía la olla, con Clara invitada bajo pretexto. Pero aún no, necesitaba más pruebas sólidas. Don Arturo me ayudó a redactar un documento legal preliminar, protegiendo mis bienes. «Firma aquí, Ana», dijo en su oficina, y yo lo hice con pluma firme. De vuelta en casa, guardé todo en una carpeta oculta en el armario, detrás de mis rebozos. José llegó esa noche con flores marchitas,
un gesto patético, para mi reina. Las acepté con una sonrisa falsa. Gracias, amor. Pero en mi mente ya lo veía caer. Sentada en la cama esa noche, con la carpeta en las manos, repasé las fotos y papeles, mis ojos brillando con una determinación feroz, lista para el golpe final que lo cambiaría todo. Con esa determinación feroz ardiendo en mis ojos, cerré la carpeta con un chasquido seco y la guardé en el fondo del armario, bajo una pila de sábanas limpias que olían a jabón de lavanda. Era el momento de pasar a la ofensiva, de transformar esa pila de papeles en una trampa perfecta que cerraría el círculo de mentiras. Al día siguiente, con el sol filtrándose por las rendijas de las persianas como dedos acusadores, empecé a tejer mi plan con la precisión de quien borda un mantel intricado. Fingí una alegría inusual durante el desayuno, sirviendo a José Luis su café con un chorrito extra de leche, como le gustaba en los viejos tiempos. Vamos a hacer una cena familiar este fin de semana, amor, le dije con voz dulce, mientras untaba mermelada en su pan. Él levantó la vista del periódico, sorprendido pero complacido. Qué buena idea, Ana. Invita a los chicos. Asentí, sonriendo por fuera, mientras por dentro calculaba cada detalle. Llamé a María Elena primero. Hija, ven con los niños el sábado y trae a tu hermano si puedes. Será especial. Ella detectó algo en mi tono. Mamá, ¿todo bien? Mejor que nunca, respondí, y colgué antes de que preguntara más. Luego a Juan Carlos por teléfono. Hijo, regresa al pueblo este fin de semana. Tu papá y yo queremos verlos a todos. Él prometió venir, aunque su voz sonaba curiosa. Pero el golpe maestro fue invitar a Clara sin que José supiera. Usé el número que había copiado de su teléfono para mandarle un mensaje anónimo desde un celular prestado de doña Rosa. José Luis te invita a una cena en casa este sábado. Es una sorpresa para su familia. Ven como amiga del taller. Añadí la dirección y esperé. Ella respondió rápido. Claro, no me lo pierdo. Ay, mis amores, el corazón me latía como un pájaro enjaulado mientras preparaba todo. Compré ingredientes en el mercado para un mole poblano exquisito, decoré la mesa con velas y flores silvestres que corté del jardín y ensayé mi discurso mental una y otra vez, como una actriz antes del estreno. El sábado llegó con un cielo nublado que presagiaba tormenta. Pero yo me vestí con mi mejor blusa bordada, la que guardaba para ocasiones especiales, y me peiné el cabello gris en ondas suaves. José Luis andaba por la casa, ayudando a poner platos, ajeno a la red que se cerraba a su alrededor. Estás radiante hoy, mi reina, comentó, y yo respondí con un beso en la mejilla que ocultaba el asco creciente. María Elena llegó primero con los nietos, que corretearon por el patio gritando de alegría, trayendo un poco de luz a la tensión que yo sentía en el aire. Mamá, huele delicioso, dijo ella, abrazándome. Juan Carlos apareció poco después, con una botella de tequila bajo el brazo, para celebrar la familia. Nos sentamos a charlar en la sala, recordando anécdotas ligeras, como aquella vez que Juan se cayó al río de niño. Pero mis ojos vigilaban la puerta. Clara llegó puntual, con un vestido rojo llamativo y maquillaje pesado, trayendo una caja de chocolates baratos. José palideció al verla, tartamudeando. Clara, ¿qué haces aquí? Yo intervine con una sonrisa falsa. La invité yo, amor. Dijiste que era una clienta importante del taller, ¿no? Siéntate, Clara, únete a nosotros. Ella se acomodó, nerviosa, pero intrigante, lanzando miradas cómplices a José que no escaparon a mis hijos. La cena empezó con el mole humeante, el arroz rojo y las tortillas calientes, pero el ambiente era espeso como la salsa. Platicamos de nimiedades,
El clima, el precio de la madera, los niños en la escuela. José sudaba, removiendo su plato sin probar bocado. Y Clara charlaba animada, contando historias de la ciudad que sonaban huecas. Cuando todos tenían los platos medio vacíos, me puse de pie con las manos temblando ligeramente, pero la voz firme como una roca. «Familia, hay algo que debo compartir», anuncié, sacando la carpeta del cajón de la cocina donde la había escondido. Extendí las fotos sobre la mesa. José y Clara besándose, los recibos de transferencias, los mensajes impresos. Esto es lo que ha estado pasando a mis espaldas. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Los niños se callaron, sintiendo la tensión. José balbuceó: «Ana, no es lo que parece». Pero lo interrumpí. «Ahórrate las mentiras. Has estado robando nuestro dinero para dárselo a ella, para un negocio que huele a fraude». Clara se levantó, roja como su vestido. «Yo no sabía nada de esto. José me prometió que era soltero, que el dinero era suyo». Ahí vino el giro que ni yo esperaba. En su pánico, Clara soltó todo. Él me dijo que invertiría en mi proyecto de cosméticos, pero yo usé parte para ayudar a mi novio real, un tipo de la capital que necesita capital para su bar. Mis hijos jadeaban. José la miró horrorizado. «¿Qué? ¿Me has estado usando?» Clara rió nerviosa. «Tú me usabas a mí, idiota. Pensé que eras rico». El caos estalló. José gritó acusaciones. Clara agarró su bolso para huir, pero María Elena la detuvo. «No tan rápido. Mamá, llama a la policía si es necesario». Juan Carlos se paró frente a su padre. «Papá, ¿cómo pudiste?» Yo me mantuve serena, como el ojo de la tormenta. «Se acabó, José. Mañana firmamos los papeles del divorcio. El dinero regresa a donde pertenece, a mí y a los chicos». Clara salió corriendo, dejando un rastro de perfume barato, y José se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando excusas patéticas que nadie creyó. En los días que siguieron, con la ayuda de don Arturo, recuperé lo que era mío. Congelamos las cuentas, demandamos la devolución de las transferencias, y Clara desapareció del mapa, probablemente huyendo de sus propios enredos. José se mudó a una habitación rentada en el otro lado del pueblo, solo con sus herramientas y su vergüenza. Los vecinos cuchicheaban en el mercado y él bajaba la cabeza al pasar. Mis hijos me apoyaron en todo. María Elena me ayudó a reorganizar la casa, quitando sus fotos de las paredes, y Juan Carlos trajo un contador para asegurar las finanzas. Yo, liberada de esa carga, empecé una nueva vida. Abrí un tallerito de artesanías en el frente de la casa, donde enseñaba a otras mujeres del pueblo a bordar y tejer, compartiendo no solo técnicas, sino historias de fuerza. «No dejen que nadie las apague», les decía mientras hilábamos bajo el sol de la tarde. El pueblito me vio renacer. Caminaba con la cabeza alta, vendiendo mis creaciones a turistas que alababan mi resiliencia. Los nietos venían más seguido, y sus risas llenaban el vacío que José dejó. ¡Ay, mis queridas! Si esta historia les ha removido algo adentro, déjenme un comentario contándome qué harían en mi lugar. ¿Perdonarían o pelearían como yo? Y compartan este relato con una amiga que necesite recordar su poder. Suscríbanse para más cuentos que inspiran. Mujeres, recuerden, somos como el agave, resistentes y dulces por dentro, capaces de hacer tequila de las espinas que nos clavan. Nunca se rindan, levántense, tomen el control y brillen solas si es necesario. Gracias por escucharme, mis amores. Hasta la próxima, cuídense mucho.